Reciban un cordial saludo, alumnas y alumnos de segundo de secundaria. Sean bienvenidos a una nueva sesión de Aprende en Casa 2. Soy el profesor Juan Carlos Ramírez y esta vez desarrollaremos contenidos que son de relevancia para su vida diaria. Nuestra sesión se titula ¿Qué es la postura crítica?, donde trataremos aspectos que contribuyan para que ustedes puedan discernir la información que promueven las redes sociales y los medios de comunicación. Aprovechemos este espacio para convivir con nuestra familia y seguir aprendiendo en casa. Antes de dar inicio, recordemos que durante esta contingencia sanitaria debemos mantener las medidas de higiene como el lavado constante de las manos y el uso del cubrebocas. Es importante que tengan consigo su cuaderno de notas, bolígrafo o lápiz. Si tienen discapacidad visual, tengan a la mano sus hojas Leyer, punzón y regleta. Procuren también tener su libro de texto de la asignatura para complementar la información que trataremos durante la sesión. En esta sesión analizaremos la importancia de favorecer en las y los adolescentes una postura crítica ante la difusión de información proveniente de los medios de comunicación y las redes sociales, así como de distintas situaciones que se presentan en sus contextos. Antes de dar inicio, pónganse cómodas y cómodos y recuerden tomar las notas que consideren importantes. En una sociedad tan dinámica y cambiante como la actual, es importante que ustedes, como adolescentes, asuman una postura crítica ante la información que difunden las redes sociales y los medios de comunicación. De manera cotidiana, ustedes reciben una gran cantidad de información, la cual, en muchos casos, está dirigida al grupo etario al que pertenecen, porque se relaciona con sus intereses, gustos e inquietudes. Por ejemplo, el tipo de música, los deportes, los espacios virtuales para conformar sus círculos de amigas y amigos, los productos que son de su agrado o bien porque les permiten comunicarse con sus familiares, amigas y amigos. Por lo tanto, son receptores de la información que se transmite mediante la radio, la televisión, la internet o las redes sociales. Esto significa que hay muchos medios por los cuales reciben la información. Sin embargo, la pregunta es, ¿la información que reciben de las redes sociales y los medios de comunicación influyen en ustedes? ¿Por qué deben asumir una postura crítica? Les invito a ir reflexionando al respecto y tomar nota de cómo y para qué pueden asumir una postura crítica, ya que esto se irá comentando a lo largo de la sesión. En tanto, ¿qué les parece si ven y escuchan los testimonios de algunas y algunos estudiantes respecto al uso que hacen de las redes sociales y los medios de comunicación? ¿Y tú? ¿Para qué usas las redes sociales y los medios de comunicación? Para hacer mi tarea y comunicarme con mis amigos y familiares. Para aprender cosas nuevas y comunicarme con mi familia en Oaxaca. Comunicarme con otras personas, entretenerme. Para ver películas y entretenerme un rato con mi familia. Para ver series y películas históricas. Más que nada para comunicarme con mis amigos y conocer gente de otros países. Para pasar tareas o si yo no vengo a la escuela, para que me pasen las tareas y trabajos importantes. Las redes sociales yo las uso para ver páginas de deportes y para saber sobre las culturas de otros países. Como vieron y escucharon, las y los estudiantes manifestaron de qué forma usan las redes sociales y los medios de comunicación. Principalmente refieren usos para fines educativos, pero también para comunicarse con sus familiares y entretenimiento. Sin embargo, también es claro que entre las y los adolescentes, los motivos
por los cuales los utilizan, así como la información que reciben, no necesariamente tiene una finalidad o intención positiva o constructiva. En la etapa de la adolescencia, son susceptibles a recibir la influencia de las personas y la información que reciben para tomar decisiones y construir su identidad. En muchas ocasiones, porque se dejan llevar por lo que les dicen sus pares, así como por los contenidos que ven y escuchan en las redes sociales y medios de comunicación. Disponer de información permite decidir y actuar en relación con los diversos ámbitos de su persona, siempre y cuando ésta sea acorde a sus metas, confiable y verídica. Si bien todas y todos tenemos derecho a recibir información, ya que incluso está garantizado en las leyes de nuestro país, cada persona tiene la responsabilidad de analizar y seleccionar la información que recibe, debido a que en las redes sociales y los medios de comunicación se emplean estrategias para tratar de convencerles de que determinadas ideas, productos o acontecimientos constituyen lo que necesitan o influyen fuertemente en cómo deben pensar y vivir, sin que esto necesariamente sea verdadero o provechoso. De hecho, en muchos casos, lo que se pretende es manipular a quienes reciben la información. Un ejemplo son los anuncios comerciales, las telenovelas, series y películas que se valen de estereotipos de belleza, éxito, progreso, romance, bondad, patriotismo, riqueza y otros, para reflejar ideas y aspiraciones sociales, captar la atención del público y orientar las preferencias de las y los consumidores. Otro caso son las noticias falsas que, últimamente, se han popularizado en los medios masivos, las cuales son especulaciones o ideas erróneas que se difunden para hacer creer a las personas situaciones que no existen o que carecen de sustento. No obstante, si ustedes comprenden y analizan con una mirada crítica el trasfondo e intención de la información que reciben de esas fuentes, pueden asumir una postura crítica e incluso tomar decisiones sobre si pueden hacer uso o no de la información, pero sobre todo, si asumirán esas ideas o productos que se promueven como parte de su identidad y forma de vida. Les invito a ver y escuchar el siguiente fragmento audiovisual. A partir del caso que se plantea, reflexionen sobre la importancia de ser críticos ante la información de los medios de comunicación. Por fin llegaron. Yo también los vi anunciados. ¡Ábrelos! No son tan bonitos como se veían en la televisión. Bueno, seguro mañana que los lleve a la escuela todos notarán que los estoy usando. ¿Crees que unos tenis serán más popular solo porque los anuncia la cantante de moda? No lo creo. La próxima vez no creeré todo lo que dice la publicidad. ¿Qué opinan al respecto? ¿Consideran que es necesario asumir una postura crítica ante la información que reciben? Analizar la información que reciben y asumir una postura crítica es fundamental para que ustedes opten por aquella que contribuya a la construcción de su identidad, sobre todo la que influye de manera positiva. Un primer paso es que ustedes identifiquen anuncios o mensajes con ideas, modelos y estereotipos que tienen como finalidad promover el consumismo, en contraparte de aquellos mensajes que difunden información para el bien individual y colectivo, como la reflexión sobre los valores, problemas y necesidades comunes. Muchas veces, la información difundida por las redes sociales y los medios de comunicación pretenden que las personas encajen o se encasillen en determinado estilo de vida.
Esta situación afecta la construcción de la identidad, ya que incluso se llega a negar rasgos o características sociales que nos identifican como personas. Pero, ¿qué les parece si les comento más a detalle qué es la postura crítica y cómo pueden emplearla ante la difusión masiva de la información? Las palabras postura y crítica tienen distintos significados. Sin embargo, las definiciones que nos interesan en esta sesión son las siguientes. Postura, actitud que alguien adopta respecto de algún asunto. Crítica o crítico, acción o arte de juzgar o problematizar, generar cuestionamientos, juicios y propuestas, proceso mediante el cual la razón construye los conocimientos fundamentados. Por lo tanto, la postura crítica podemos entenderla como la actitud que asumimos frente a una idea o situación mediante el razonamiento, juicios o cuestionamientos. Es importante mencionar que asumir una postura crítica implica apelar a la objetividad, conocer, dudar, cuestionar y adoptar una posición o actitud, en este caso, respecto a la información que difunden las redes sociales y los medios de comunicación. Esto significa entonces que la información que reciben no la van a adoptar o asimilar tal cual viene, sino que la someterán, por así decirlo, a un proceso de análisis y reflexión para discernir cuál les será de utilidad de acuerdo con sus valores y vivencias. Ahora bien, seguro se preguntarán, ¿es necesario llevar a cabo todas esas acciones ante la información que reciben? No tener una postura crítica ante la información las y los hace más susceptibles al consumismo, a realizar los retos que las y los puede poner en riesgo. Decidir consumir sustancias adictivas, involucrarse en actividades donde supuestamente se obtiene el dinero de manera más fácil, aspirar a formas de vida que no concuerdan con sus aspiraciones reales, ser contactadas y contactados por personas que se dedican a actividades ilícitas, a sufrir ciberacoso o que simplemente su información personal se disperse por muchos sitios electrónicos, lo que iría en contra de su privacidad. ¿Se dan cuenta por qué es importante tener una postura crítica? Ahora, les invito a ver y escuchar el siguiente video, en el cual se destaca la importancia de la postura crítica y se ejemplifica cómo se puede aplicar. Tomen nota de los puntos que consideren importantes. Asumir una postura crítica ante la influencia de otras personas y responder de manera asertiva requiere de una capacidad que se desarrolla poco a poco, a veces a contracorriente con los propios deseos. Mantener una postura crítica nos permite analizar y valorar situaciones, creencias, todo aquello que forma parte de nosotros mismos y del entorno que nos rodea. Pero sobre todo, fortalece la capacidad de reflexión que nos lleva a tomar decisiones más libres y responsables. Analicemos, por ejemplo, cualquier anuncio publicitario que, como ya sabemos, tiene como propósito convencer a las personas para que consuman un determinado producto. Para ello, vamos a observar, escuchar y analizar todo lo que nos presenten. Cuando se pone en práctica esta habilidad, es más fácil identificar qué elementos son ajenos entre sí y cuáles incluso contradictorios. Tenemos, por ejemplo, el caso de los anuncios promocionales de bebidas refrescantes. Primero, analicemos las imágenes. En las imágenes de este tipo de anuncios publicitarios se observa, por una parte, a personas generalmente jóvenes con apariencia sana bebiendo el producto. Y por otra, al finalizar el anuncio nos dicen, aliméntate sanamente. Una vez que lo analizamos, encontramos que la ingesta de esa bebida no es congruente con el mensaje final, aliméntate sanamente.
El tercer paso consiste en analizar los ingredientes de esa bebida, con el fin de identificar su valor nutricional. En apego a la ley, deben aparecer en la etiqueta del producto. Si desconocemos esos ingredientes, podemos ejercer nuestro derecho a estar bien informados. Para ello, debemos recurrir a fuentes de información confiables. Con seguridad, encontraremos que algunos ingredientes de esas bebidas tienen efectos nocivos para la salud. Por ejemplo, se asocian con un mayor riesgo de desarrollar obesidad, así como enfermedades cardiovasculares como la diabetes. El cuarto paso consiste en valorar las ventajas y desventajas de consumir ese producto. Con toda la información recabada y contrastada, podemos tomar una decisión informada y asertiva. Incluso estaremos en condiciones de compartir nuestra decisión fundamentada con otras personas de nuestra comunidad. Finalmente, asumir una postura crítica se convertirá en un hábito ante la vida, que te llevará a tomar decisiones más asertivas. ¿Qué les pareció? Algo que me gustaría resaltar de la información del video es que la postura crítica se va construyendo poco a poco. Esto quiere decir que debemos aprender a construirla y a emplearla como parte de nuestra vida. Por eso es muy importante que en esta etapa de su vida comprendan en qué consiste y aprendan a emplearla como una estrategia para tomar decisiones y construir su identidad. Asimismo, en el video se comentaron una serie de pasos que pueden seguir para lograr asumir una postura crítica ante cualquier tipo de información que reciban, independientemente que en el video se haya hecho referencia al análisis de la publicidad de los productos. Recordemos cuáles son esos pasos. Analizar las ideas e imágenes. Ello implica que observen, escuchen y comprendan la información que reciban. Analizar el mensaje consiste en entender el contenido que se está tratando de comunicar. Analizar a detalle los beneficios que se ofrecen. Deben identificar las ventajas, contribuciones o bondades de la idea o mensaje. Pueden contrastar la información que se está promoviendo con la de fuentes confiables. Valorar las ventajas y desventajas. Esto les permite saber si es acorde a sus necesidades, gustos, intereses o inquietudes. Tomar decisiones. Si se trata de ideas, pueden decidir si toman la información para su beneficio, por ejemplo, qué deporte practicar, qué música escuchar, a qué persona admirar o qué productos consumir. Compartir información confiable con otras personas, familiares y amistades. Asumir una postura crítica implica emitir un juicio o cuestionar la información que están recibiendo. ¿Qué les pareció? Aparentemente es algo complicado, pero en realidad es cuestión de ir poniendo en práctica estos pasos y aplicarlos en forma paulatina a su vida cotidiana. Cada que reciben información, no solo de los medios de comunicación y las redes sociales, sino también aquella que proviene de las personas con las que interactúan y la que reciben en la escuela. De hecho, muchas veces sus amigas y amigos se basan en información proveniente de los medios digitales y comparten su opinión acerca de alguna inquietud que ustedes les expresan sin que necesariamente hayan seguido los pasos anteriores para asumir una postura crítica. Un ejemplo claro de ello es cuando quieren saber sobre el ejercicio de la sexualidad, en específico respecto a las relaciones sexuales. Por la confianza, suelen manifestar sus dudas con sus pares. Sin embargo, aquí es donde justamente deben estar muy atentas y atentos a la información que les brindan, ya que
Si ustedes basan su decisión en ideas que no son verídicas, pueden verse afectadas o afectados. Ideas tales como, la primera vez no pasa nada, o ya debes tener relaciones sexuales porque tú eres la única o único que no ha tenido. Son situaciones que les hacen dudar e inclusive animarse a tomar una decisión sin haberse informado y, menos aún, haber asumido una postura crítica ante tales ideas o comentarios. De ahí que insista en la importancia de tener una postura crítica. Ahora, les invito a escuchar a Frida, una estudiante de secundaria de la Ciudad de México, que nos comparte su testimonio en cuanto a cómo vivió una situación relacionada con la información que se difunde en las redes sociales. Cuando veo la televisión y las redes sociales, me he dado cuenta que no siempre se dice la verdad. El 19 de septiembre de cada año se hace un macrosimulacro con la finalidad de saber qué hacer ante un sismo. Sin embargo, este año, debido a la pandemia, las autoridades habían informado que no se llevaría a cabo y tampoco se activaría la alerta sísmica. Ese día por la mañana comenzó a circular en las redes sociales información acerca de que iba a haber 2 actividades en conmemoración a esa fecha. Esto generó confusión, de modo que mi familia y yo no sabíamos qué hacer, hasta que mi hermana nos dijo que mejor consultáramos en los sitios oficiales y, efectivamente, se había cancelado el macrosimulacro. De esto que nos pasó, me doy cuenta por qué es muy importante verificar y cuestionar la información que recibimos mediante las redes sociales. Ustedes, ¿qué decisión hubieran tomado ante tal información, a sabiendas que no puede haber aglomeración de personas debido a la contingencia sanitaria? Tomar decisiones a partir de una postura crítica ante la difusión debe ser una tarea constante para evitar afectarse a ustedes y a las personas que les rodean. Lo mismo sucede en cuanto a la construcción de su identidad. Si se dejan llevar por la información no verídica o que promueve estereotipos, puede influir en ustedes de manera negativa. Ahora, la maestra Verónica Reyes les comparte algunas recomendaciones que les ayudan a hacer un mejor uso de las redes sociales y los medios de comunicación y a asumir una postura crítica ante la difusión de la información. Escriban algunas de estas sugerencias en su cuaderno. Como adolescentes, es importante que sean conscientes del uso de los medios de comunicación y de las redes sociales. Para ello, deben emplear la postura crítica cuando reciben información y apoyarse en lo siguiente. Hacer uso responsable del Internet y de las redes sociales. Que la información que reciben contribuya de manera positiva en sus aprendizajes, metas y forma de vida. Eviten estar en contacto con personas que no conocen o que pongan en riesgo su identidad e integridad. Utilizar la tecnología en tiempo moderado y que no los distraiga de sus labores prioritarias, entre estas descansar de manera adecuada. Analicen y cuestionen lo que ven y escuchan en medios de comunicación y redes sociales. Muchos de los contenidos promueven estereotipos, roles de género y violencia. Compartan con sus amistades, familiares, amigas y amigos solo información fidedigna. Consulten con amistades, profesoras, profesores y, si les es posible, con especialistas acerca de datos o información que les genere duda. ¿Ustedes han empleado alguna de las recomendaciones que les compartió la maestra Verónica? Piensen y anoten algunos otros criterios que consideren que deben emplear para asumir una postura crítica ante la difusión de la información. Al finalizar la sesión, pueden complementar sus notas o, si lo prefieren, realizar un diagrama o esquema que les permita sintetizar la información y tenerla a la mano. Estamos por terminar la sesión, así que recapitulemos.
se explicó qué es la postura crítica, entendida como la actitud reservada que asumimos frente a la difusión de la información masiva, mediante el razonamiento, los juicios o cuestionamientos para discernir sus beneficios, confiabilidad y veracidad. También se describieron los pasos a seguir para lograr asumir una postura crítica y analizaron casos o situaciones con la finalidad de reconocer la importancia de esta. Recuerden revisar su libro de texto para complementar el tema visto en esta sesión y comentar con su profesora o profesor las dudas que les haya surgido. Sigan aprendiendo, ya que aún queda mucho por explorar y descubrir. Hasta la próxima en Aprende en Casa 2.